En esta sección vamos a hacer ejercicios de plantas reales muestreadas por mí y por mi equipo, donde usted va a tener la oportunidad de probar estas características. Soy el doctor José Ángel Delgadillo Gómez e iniciamos. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio. Ustedes lo pueden ver en la plataforma como ejercicios 8XLS, es un archivo de Excel donde vienen todos estos datos. O sea, nos ahorramos el trabajo de estarlo tecleando. Y vamos a hacer un balance de un circuito de molienda directa. ¿Qué es la molienda directa? La molienda directa es un circuito donde el mineral fresco, el que viene de mina o de la etapa de trituración o chancado, pasa al equipo de molienda primero, a reducción de tamaño, después viene a clasificación, los gruesos retornan por el underflow y los finos salen por el overflow de la batería de ciclones. ¿Sí? Este le llamamos un circuito directo. Se agrega agua de dilución al molino. Nuevamente esta agua se agrega en el cajón del molino, pero es lo mismo y nosotros la conectamos a lo que es la alimentación de los hidrociclones. Esto es lo que definimos como un circuito de molienda directa. Entonces, nosotros hicimos el muestreo con el procedimiento que ya les indiqué durante 1 hora, tomando cortes cada 15 minutos. De cada compósito de muestra se hizo granulometría y se determinó el porcentaje de sólidos. Entonces aquí vienen los puntos que muestremos. La alimentación, quiere decir el FIT, la alimentación del circuito. Muestremos la descarga del molino, el underflow, que son los gruesos o las arenas de la batería de ciclones, el overflow, que son los finos o el derrame del ciclón, y pudimos tener medida del agua de dilución a ciclones, que es esta de aquí. De esta no teníamos, aunque estaba ahí, no teníamos una manera de medirlo, no tenían flujómetro. ¿Sí? Muchas veces va a ser usted uno de los problemas, pero teniendo uno de las dos nos ahorra mucho problema. Si no, pues vamos a dejar que MinProSim trate de calcularlo. Entonces tiene el tonelaje de alimentación, se midió el promedio durante la hora de muestreo, 114.76 toneladas por hora de sólidos secos, con 97.43% de sólidos y cada una de las corrientes su porcentaje de sólidos. Esto fue calculado por diferencia de peso. También se tiene lo que son las granulometrías, tenemos los tamaños en milímetros, se hizo granulometría desde 12.7 milímetros, que es media pulgada, hasta la malla 400 o 37 micras, 0.037 milímetros. Hicimos todas las fracciones, se hacen todas las máximas posibles y aquí mostramos el porcentaje acumulado pasante. Entonces tenemos la granulometría de la alimentación, de la descarga del molino, del underflow y del overflow. O sea, toda esta información se encuentra en el archivo de Excel que ya les mostré. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Abrimos MinProSim. Vamos a abrir el archivo de Excel donde vienen todos estos datos. Dijimos que lo tenemos en Excel 8.0, ejercicios, y aquí está. Este es el Excel donde muestra, y que te lo voy a encontrar en la plataforma, cada una de las corrientes, todos los datos y los datos granulométricos, y al final la densidad del mineral 2.9. En este momento no tenemos datos de operación de los equipos porque vamos a hacer balance de masa. Aquí es la presentación, me equivoqué, que son 105 toneladas por hora de agua. Cuando hagamos simulación también le vamos a dar los datos de operación de cada uno de los equipos, pero para hacer un balance de masa esta es toda la información que se necesita. Entonces aquí está el diagrama para asegurarnos de cómo estaba conectado este circuito, porque en un circuito inverso me daría las mismas corrientes, simplemente que ahora está conectado de esta manera. Entonces el primer paso es abrir un proyecto de MinProSim. Si ya está aquí abierto, dijimos que cuando tengamos la pantalla en blanco quiere decir que el proyecto ya está abierto, o simplemente le dimos aquí en New Project. Voy a abrir uno nuevo, me está abriendo un nuevo proyecto y aquí tengo todas el diagrama. Entonces el primer paso es hacer el diagrama de flujo. Entonces vamos a dibujar nuestro diagrama de flujo. Ustedes ya hicieron varios ejercicios de esto, ya saben cómo hacerlo. Si no, pueden regresarse a las primeras presentaciones donde enseñamos cómo hacer el diagrama de flujo. Entonces vamos a conectarlo. Con la tecla control nos vamos hacia arriba. Ya me faltan los ciclones.
y conectamos el ciclón. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de flujo, es diagrama de flujo directo. Entonces el primer paso fue hacer el diagrama de flujo. El segundo paso, si vayan haciendo su lista, o sea, para hacer balance de masa, el primer paso, diagrama de flujo. Segundo paso es hacer o definir, la granulometría o los tamaños de partícula de todas las corrientes. Si nos regresamos a los datos de planta, ustedes ven que todas las corrientes muestreadas, si se cansan a ver, voy a hacer un zoom un poquito más adelante, todas las corrientes muestreadas, todas tienen el mismo tamaño de partícula. Sí, porque vamos a hacer un balance por fracciones, o sea, yo voy a hacer un balance de esta fracción, entonces quiero saber todo lo que entró aquí, lo que sale por acá, lo que retorna y lo que sale del circuito. Entonces vamos a hacer un balance por todas las fracciones. Si yo en alguna corriente tengo granulometrías más gruesas y tengo otras fracciones ensayadas, y porque es fino tengo otras fracciones ensayadas, pues no voy a poder cerrar este balance. Por lo tanto, es mandatorio que tengamos las mismas fracciones de tamaño para todas las corrientes. Por ejemplo, aquí no hice granulometría de estas fracciones, sino nuevamente hice como fracciones de este tamaño, de aquí, mientras aseguremos que el tamaño máximo sea 100% pasante. ¿Qué quiere decir? Cuando llega una granulometría, en la fracción más gruesa, no me queda nada retenido, todo pasa. Y esto es un asunto muy importante porque este tamaño, yo tengo que definir un tamaño donde no hay partículas del sistema, ya que el método de hacer los cálculos utilizamos un tamaño máximo donde no hay y de ahí para abajo hacemos el cálculo. Así nos aseguramos que no tenemos que distribuir energía o propiedades del modelo por encima de ese tamaño. Entonces, cuando hagan granulometría, si ustedes les da, por ejemplo, 97.74 y lo ensayaron, pues tendrán que poner otra malla para asegurar que el 100% pasó. Bueno, entonces, el primer paso es definir las fracciones de tamaño para todas las corrientes que van a ser las mismas. Para eso utilizamos, aquí tienen un pequeño icono que es como una malla que se dice Zip Size, y ahí es donde le damos un clic y va a aparecer este menú. En este menú definimos los tamaños de partículas de todas las corrientes, o sea, qué fracciones utilizamos. Entonces, aquí ya tenemos una por default que es raíz de 2. Si la queremos borrar, simplemente nos vamos aquí al Top Size, le damos 0 y se borra las que ya estaban. Y se fijan, tenemos 99 tamaños disponibles, o sea, no hay prácticamente limitante para el número de fracciones que ustedes pueden utilizar. En la parte izquierda tenemos las series estándar, tenemos las series en pulgadas, tenemos en la escala US y en la escala Tyler. Muchas veces nos llegan las granulometrías no con la apertura, sino con el número de la malla. Entonces, en lugar de ir a buscar a tablas, aquí lo únicamente tendríamos que hacer es, por ejemplo, si yo tuviera que es de 1 pulgada, de media, de 1/4, y luego de la serie Tyler me pusieron la 45, la 80, la 200, la 270, 325 y 400, o sea, puedo tener más, no sé, a lo mejor la 100 también, la 30, yo selecciono las que quiero y le doy clic en esta flecha y aquí me van a aparecer las fracciones de tamaño que corresponden a este tipo de mallas. Eso es cuando yo no conozco las aperturas, sino simplemente qué malla es. Yo lo puedo definir de esa manera o si no, simplemente teclear las aperturas en milímetros de acuerdo a mis datos. Voy a poner otra vez 0 aquí. Yo lo voy a copiar de mi archivo de Excel. Como MinProSim está programado y es compatible 100% con las herramientas de Microsoft, yo puedo copiar de Excel y pegar directamente sin ningún problema. Entonces, copio mi celda, mi celda de tamaño, y me voy al Top Size, es muy importante. Entonces, fíjense, en el Top Size 12.7, yo aseguré que el 100% de todas las partículas del circuito van a ser menores a 12.7. Y aquí pongo la densidad del mineral, aquí es donde se define la densidad del mineral. Vamos a ver cuál es la densidad del mineral, 2.9. Entonces, defino 2.9. Pongo OK, y con esto ya en cada una de las corrientes, bueno, excepto las del agua, tengo yo esa granulometría. Entonces el paso 2 fue definir las granulometrías. El paso 3 es meter o alimentar todos los datos de planta, o sea, toda esta información que tenemos.
Entonces yo me voy, por ejemplo, vamos a empezar con el equipo de alimentación. Este equipo de alimentación, nos dale doble clic, se abre el menú donde yo voy a poner, aquí me dice el nombre de la corriente es el feed. Yo le pude haber cambiado el nombre, únicamente le doy clic aquí en feed y le pongo alimentación y ya puedo cambiar así el nombre, ¿no? O como ya hemos visto directamente en el circuito. Entonces, lo que hago es, aquí ya se fijan, aparece en gris, que sí que ya no es editable, los tamaños que yo ya definí. Si yo no definí los tamaños, aquí van a aparecer los default y pues no me va a servir los cálculos, ¿no? Entonces yo necesito de haber definido los tamaños que yo tenía. El top size, si se fijan, es gris, quiere decir que me forza a que siempre sea 100%. Aquí yo le doy mis granulometrías experimentales de todos los tamaños. Aquí están las desviaciones estándar que ya discutimos de la variabilidad. Si yo considero que es excelente, bueno o malo, pues yo aquí le doy de acorde a cómo esté mi granulometría. Aquí me va a calcular los datos balanceados. ¿Por qué están en blanco y no gris y son un cálculo? Bueno, porque nosotros damos la opción de que si ustedes tienen otro programa de balance, puedan utilizar esos datos, ponerlos aquí en el balance y puedan hacer las simulaciones con MinProSim. Ahora, la mayoría de las veces pues se prefiere hacer el balance aquí y directamente se va a calcular. Cuando hagamos ajuste de equipos, aquí van a aparecer el ajuste y aquí los datos simulados cada vez que hagamos una simulación. Ese es del lado izquierdo. Del lado derecho tenemos las corrientes, los datos de la corriente total. Por ejemplo, aquí me pide los sólidos experimentales, el porcentaje de sólidos por peso, las desviaciones estándar y el balance me calcula. Todo lo demás está en gris porque me va a calcular los sólidos por volumen, fracciones por volumen, la cantidad de agua, la densidad de sólidos, la densidad de la pulpa, toneladas por hora de pulpa y metros cúbicos por hora de pulpa. O sea, esto, como está en gris, me lo va a calcular automáticamente. Entonces vamos a copiar las granulometrías del porcentaje acumulado pasante de la alimentación. Entonces me voy a la alimentación, lo copio. Si se fijan, lo voy a copiar desde el top size, que es 100. No me voy a tener que cuidado de pegarlo desde esa posición. O sea, 100% lo copié desde arriba. Entonces, aunque aquí no se va a pegar, pero me posiciono en esa celda y le pongo control B o botón derecho pegar y me lo va a pegar. Entonces yo nomás checo que me haya pegado perfectamente bien. 3.37 con 37 micras. 3.37 con 37 micras. Bueno, entonces ya definí las granulometrías. Ahora vamos a definir la división estándar. Ustedes no saben del muestreo, pero yo puedo asegurar que el muestreo, esta muestra de este punto fue excelente y voy a dejar división estándar de 0.01. El porcentaje de toneladas por hora de sólidos de esa corriente fueron 114.76 y yo lo pongo 114.76. Porcentaje de sólidos 97.43. 97.43. Fíjense, cuando le doy, se calcula automáticamente cuánto agua hay en la corriente, cuántos metros cúbicos por hora representa esto, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya definí yo la primera corriente. ¿Sí? No hay nada más que definir. Y para regresarnos al diagrama de flujo es a través de esta flecha, le damos clic y regresamos al diagrama de flujo. Entonces ya definimos la alimentación. Ahora vamos a definir la descarga del molino. Le doy doble clic al molino y me aparece el mismo menú exactamente, pero se fijan, todo está en gris. Esto es porque, si ustedes ven en Stream Name, aparecen dos corrientes. En el anterior solo, si no se fijaron, aparecía uno solo. ¿Por qué aquí son dos? Porque este equipo tiene dos puntos, una entrada y una salida. Este equipo solo tenía una salida, que es la alimentación de este equipo, da el mineral acá. Entonces, por eso aparecen dos puntos, la corriente de alimentación y la de descarga. Y aquí les aparece al combiner, que es el feed, y la descarga. Pero ¿por qué el combiner o la alimentación está en gris? Porque normalmente en este tipo de equipos la alimentación no se conoce. Es realmente la suma de todo lo que entra al circuito. Entonces nosotros no tenemos que definirlo. Únicamente el software, cuando hace cálculos, lo calcula automáticamente. Se fijan, aquí está calculando de todo lo que entró, me calcula cuánto hay. Lo que sí hay que definir es la descarga. Entonces el discharge me parece exactamente lo mismo. Copio la descarga del molino. La descarga del molino, ahí está. Copio el tonelaje. Les dejo la misma desviación estándar. Confío que están bien mis datos.
calcula el porcentaje, el tonelaje no lo conozco, pero sí el porcentaje de sólidos. Ahora, como este no lo conozco, yo tengo que estimar la división estándar. ¿Qué dijimos cuando la división estándar, o perdón, la corriente no se conocía? ¿Cuál era la división estándar? 10. Entonces hay que definir 10. Si le damos 10 y queda así, y nos salimos, no lo va a aceptar. Tenemos que darle Enter. Cuando ya aparecen las decimales, quiere decir que la base de datos del software ya lo leyó, ya lo tiene en datos. El porcentaje de sólidos de la corriente, ¿sí? Que es 0.01, 79.9, con una división estándar de 0.1. Esta la dejamos porque estoy confiable de mis porcentajes de sólidos. Si yo aquí no lo cambiara y lo dejara en 0.01, el software, cuando haga el cálculo, va a tratar de ajustar esta corriente a 0. ¿Sí? Porque le estamos diciendo con 0.01 que 0 es un número correcto. Al darle 10 le decimos que 0 es cualquier número. O sea, aquí puede dar cualquier número y le dejamos la división estándar abierta. Bueno, entonces ya definimos la descarga del molino. Nos regresamos, ahora vámonos al ciclón. El ciclón aparece en 3 corrientes. La alimentación, que también está en gris, que es el combiner, el overflow, que son los finos, y el underflow, que son la corriente gruesa. Entonces vamos a definir el overflow. Nos vamos. El overflow, que son los gruesos. Voy a ver la granometría de los... el overflow son los finos. Veo la granometría del over y la pongo aquí. Fíjense, copió todo. Me voy a las toneladas por hora del sólidos. Aquí está, toneladas por hora. ¿Por qué si lo tengo? Porque en este circuito, si lo vemos detenidamente, si aquí entra 1 tonelada de sólidos, ¿por dónde sale? Por aquí. No hay otro camino, ¿no? O sea, si entra 1 tonelada de sólidos, sale por aquí. Si entra agua, el agua entra por aquí, por aquí, por aquí, va a salir por aquí. No sabemos cuánta agua va a salir, pero sí sabemos que si entraron 114.76 toneladas por hora de sólidos, van a salir 176.14 toneladas por hora de sólidos. Y esto pues nos ahorra el cálculo y nos ayuda a tener una mejor estimación. Entonces, lo pego ahí. Lo que sí tengo que poner es el porcentaje de sólidos. ¿Sí? La versión estándar la dejo fija o pequeña porque yo sé que esos datos son correctos. Entonces ese es el overflow. Vamos a ver el underflow. El underflow son los gruesos. Underflow, copio granulometría. Lo pego aquí desde el top size porque lo copié desde el top size. El tonelaje no lo conozco, pero sí conozco el porcentaje de sólidos. Porcentaje de sólidos. Entonces, este de división estándar, como yo estoy confiable de mis datos, lo dejo en 0.01, después lo puedo cambiar si quiero. Y la desviación estándar de este que no conozco, ¿cuánto le tengo que dar? 10. Eso es bien importante. 10, Enter. Entonces, ya definí mi granulometrías de alimentación, la descarga del molino, finos, over y under del ciclón. Ahora vamos a definir el agua. El agua de dilución al molino. Le doy doble clic. Y aquí veo que el agua de dilución al molino no la tengo aquí porque no la conozco. Esta no la pude medir. Entonces, ¿qué tengo que poner? 0, porque no la conozco, pero le tengo que poner una división estándar de 10. Muy importante. Si se les olvida ponerle 10 aquí, no van a poder simularlo. O más bien no les va a dar el balance porque va a tratar de ajustar a 0. Probablemente sea 0, probablemente no, pero esto me da abierto que calcule la cantidad de agua que se necesite. El agua a ciclones, este dato, si lo conozco, son 105.124. En la presentación de Power está incorrecto, pero ahí en el archivo está correcto. Y le dejo 0.01 porque estoy confiable de que esta es la cantidad de agua que agrega. Entonces, pues ya definí todo, ¿no? Entonces fue el tercer paso. Puse todos los datos de corrientes que obtuve durante el muestreo. Ya puse todos los flujos de agua, de sólidos, porcentaje de sólidos y las granulometrías. Entonces, resumiendo, el primer paso fue hacer el diagrama de flujo. Segundo paso, definir los tamaños y la densidad. Tercer paso, meter los datos. Y prácticamente ya puedo hacer mi balance de este circuito. Para hacer el balance nos vamos al icono de la balanza. Como habíamos visto, este icono me permite correr la rutina de balance. Se abre un pequeño menú y a mí me permite hacer un balance global o un balance global más tamaños. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacerlo únicamente con los flujos totales y los porcentajes de sólidos. Ahora,
Si yo lo hago de esta manera es porque no tengo realmente los tamaños. Con los tamaños es más confiable el balance porque no solo cierra a nivel global, sino también me cierra por cada una de las fracciones. Entonces, para este caso, como yo tengo las granulometrías, voy a escoger global más tamaños. Si ustedes escogen únicamente global, pues no me va a poder calcular el balance por las fracciones. Entonces, le doy balance. Se va a tardar un poco porque está resolviendo todas las ecuaciones y me está calculando precisamente cuál es la diferencia. El error no le hagan mucho caso de la magnitud. La magnitud a veces es muy grande cuando los flujos son muy grandes, porque este error se calcula experimental menos balanceado, elevado al cuadrado, la sumatoria de todas las diferencias de experimental y balanceados. Entonces, si mis flujos aquí son de 5 toneladas por hora, pues los errores de magnitud van a ser más pequeños, pero si yo tengo flujos de 300 toneladas por hora, mis errores de magnitud pueden ser más grandes. Entonces, este número no nos dice nada, pero entre más pequeño mejor. Entonces, le doy a aceptar. Y el último paso es validar mis resultados. O sea, el primer paso fue hacer el diagrama de flujo, segundo, definir tamaños, tercero, meter datos, cuarto, correr el balance, y el quinto es validar. ¿Cómo valido mis resultados? ¿Cómo sé que mi balance es correcto? Porque muchas veces yo puedo correr, el software va a dar datos y puede dar basura. O sea, realmente no me describe lo que está pasando en planta. La única manera de validarlo es compararlo con mis datos experimentales. Entre más se parezca a lo que yo medí, es más probable que mi balance sea correcto. Entonces, ¿qué datos tengo? Pues tengo flujos y tengo granulometrías. Es la única manera en lo que lo puedo comparar o con observaciones de planta. Si me da una carga circulante muy alta, o sea, mucho flujo regresa aquí, y en la planta tengo una alta carga circulante, yo veo que los flujos de bombeo son muy altos, pues muy probable que yo tenga el balance correcto. Entonces, vamos a ver primero las granulometrías. ¿Cómo comparo las granulometrías? Una manera es abrir cada equipo y yo veo aquí, se fijan, ya tengo mi granulometría experimental con mi granulometría balanceada. Yo puedo comparar uno por uno, se ve aquí pues, es prácticamente el mismo, pero sería tedioso y muchas veces no es recomendable. Aquí no he mencionado, en la parte de abajo les calcula el diámetro 80 de esta granulometría y el diámetro 80 es 4.455 milímetros, ¿no? Automáticamente interpola. Bueno, entonces si no queremos hacer así uno por uno, pues tenemos otra herramienta en MinProSim que es graficado. O sea, yo puedo graficar mis datos, aquí de una manera automática le doy clic y aparece una menú de gráfica. Entonces, en la parte izquierda me aparecen todos los equipos. Entonces, yo tengo molino de bolas, yo tengo la corriente del combiner, que es realmente la mezcla, la descarga. Como yo tenía muestra de la descarga, voy a graficar los datos experimentales, selecciono experimentales contra balanceado. Y yo le doy aquí en el eje la forma que yo quiera. Puedo usar escala logarítmica en X y en Y, o a mí en lo personal me gusta más escala logarítmica en X y escala natural en Y. Entonces, fijan, aquí estoy comparando mis datos balanceados, que es el amarillo, contra el azul, que es el experimental. Bastante bueno, una pequeña desviación, muy pequeña aquí, pero bastante bueno. Del hidrociclón que tengo, pues yo tengo el over, y del under yo tengo también datos. Aquí están under. De la alimentación también tengo datos experimental balanceado. Si se fijan, sí hay una pequeña desviación aquí, pero es mínima. O sea, prácticamente mis datos experimentales se corrigen para que se cierre el balance, pero me describe muy bien las granulometrías. Entonces yo puedo asumir que mis granulometrías sí las describe mi balance de masa. Yo puedo guardar esta gráfica únicamente dándole clic aquí y me guarda un archivo en imagen de esto para poderlo usar en algún reporte. ¿Sí? Bueno, entonces lo cerramos. Entonces ya dimos que las granulometrías cierran. Vamos a ver los flujos. Entonces ahí sí me tengo que ir equipo por equipo y veo experimental 114.76, balanceado 114.761, porcentaje de sólidos, esa es otra, 97.43 contra 97.43. La alimentación sí la puedo predecir. Vamos a ver la descarga del molino. Descarga, por ejemplo, porcentaje de sólidos, 79.36 contra 78.81. Pues la diferencia es de 0.5%, o sea, no hay realmente una diferencia significativa. Y este valor pues no lo puedo comparar con nada, ¿no? Porque no tengo ninguna referencia experimental. Pero con esta desviación es menor a 1%, no veo problemas porque no esté prediciendo bien el porcentaje de sólidos. El overflow, igual, tonelaje si lo predice, ¿no? 0.7, 0.76, 0.74,
33.96 contra 33.96, no hay problema. De los gruesos igual, 83.74 contra 84.4 es menos del 1%, o sea, no es significativo. Si lo dejamos en porcentaje, pues es 2-3% de diferencia, entonces no hay problema. Este tampoco tengo manera de compararlo, pero esta es mi única referencia. Agua, este no lo puedo calcular. Fijan, 114 no lo pude calcular, pero esto es lo que me está calculando. El que sí pude calcular fue este, y pues, experimentar fue el 105.12 y el calculado 105.12. O sea, ¿qué me quiere decir? Que mi balance de mis datos sí me lo reproduce. Entonces, cumplí con la última función. Validé mis datos comparando mis granulometrías y mis porcentajes de sólidos y los flujos, las tres cosas. Entonces, como mis granulometrías son muy aproximadas, y mis porcentajes sólidos también, y mis flujos que conozco también, puedo decir que este sistema ya está balanceado. Se fijan, es muy rápido, es muy sencillo. El problema es cuando no se puede, que no balancea. Vamos a ver casos un poquito más complicados, pero se fijan, estos son datos reales de planta, de un muestreo que se realizó, y se pudo hacer el balance. No siempre va a salir tan bueno, tan exacto, pero va a dar unas aproximaciones muy cercanas. Van a ver que el método que utilizamos de resolver balances es muy atinado y ha sido probado por muchas plantas. Bueno, entonces este es el método de hacer el balance de masa. Tenemos otros ejemplos, los vamos a hacer en otro video para que no quede tan largo, y vamos a hacer otro tipo de plantas. Entonces, hagan el ejercicio, síganlo, detengan el video donde necesiten, vayan paso por paso hasta obtener los mismos resultados o muy similares a los resultados que yo obtuve. Deberían de no tener problema para llegar ahí. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.